Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Zambrano. Mis compañeros Kerwin Morales, Diego Puerto, nos correspondió la exposición del fresado. ¿Qué es el fresado? El fresado es un proceso que consiste en el corte del material con una herramienta rotativa que puede tener uno o varios filos. Dicho corte de material se realiza cuando se combina el giro de la herramienta con el desplazamiento. Así logramos la pieza deseada. La fresadora. La fresadora es una máquina la cual hace posible el fresado y está dotada de una herramienta de corte fija al cabezal y provista de un movimiento lineal en 3 direcciones, X, Y y Z. La pieza va totalmente fija a la mesa por el procedimiento de fijación y el desplazamiento en estas 3 direcciones es lo que se denomina como los ejes de la máquina o el fresado en 3 ejes. Esto es como tal la máquina de fresadora. Las partes de la máquina fresadora. Las partes de la máquina fresadora son 7 básicamente. El primero es la base, luego vemos la columna, luego apreciamos la consola, luego el carro transversal, la mesa, el puente y el eje. La clasificación de las fresadoras. Las fresadoras se pueden clasificar según varios aspectos, como la orientación de su eje de giro o el número de ejes de operación. Entonces, según el número de ejes, tenemos fresadora de 3 ejes, el movimiento relativo entre pieza y herramienta en los 3 ejes de un sistema cartesiano se puede controlar. La fresadora de 4 ejes, este tipo de fresadoras es utilizado para generar superficies que tengan un patrón cilíndrico, como por ejemplo ejes estriados o engranajes, y la fresadora de 5 ejes. En este caso son utilizadas para generar formas bastante complejas, como por ejemplo el rodete de una turbina. Tenemos las fresadoras según la orientación de la herramienta o de el eje de giro. Tenemos la fresadora simple, que es la elemental de la familia de las fresadoras, y esta tiene un movimiento automatizado. Tenemos la fresadora manual, que es la más sencilla y esta es operada manualmente. La fresadora vertical, esta recibe el nombre porque el eje del husillo está orientado de forma vertical, situándose de forma perpendicular a la mesa de trabajo, y la fresadora horizontal se utilizan fresas cilíndricas, las cuales se colocan sobre el eje horizontal, que es accionado por el cabezal de la máquina, apoyado a su vez sobre dicho cabezal por un extremo, mientras que por el otro extremo está apoyado sobre un rodamiento del puente deslizante o el carnero. Aquí tenemos las partes de herramienta de fresado, que se divide en el mango y en la parte cortante. La parte cortante dispone de varios filos, que son el filo principal, el filo secundario, la superficie de incidencia, la superficie de desprendimiento y la punta del diente. Aquí podemos observar unas ventajas y unas limitaciones del proceso de fresado, como el tipo de piezas de este proceso. Entonces, bueno, las aplicaciones son el mecanizado de piezas sin simetría de revolución. Los tipos de fresado son el aplanamiento, el fresado en escuadra,
Tenemos el cubicaje, corte, ranurado recto, ranurado de forma, el ranurado de chaveteros, copiado, fresado de cavidades, torno fresado, fresado de roscas, fresado frontal, fresado de engranajes, taladrado, escariado y mandrinado. Aquí podemos observar los ángulos de los filos de una fresa, que pueden ser el ángulo de posición de filo principal, ángulo de posición de filo secundario, ángulo de desprendimiento y el ángulo de incidencia. Acá tenemos la sección de viruta, que esta representa la sección de material que está siendo arrancada por un diente y se obtiene multiplicando el espesor de corte por la anchura de corte. Y la fuerza de corte. En el proceso de fresado, al igual que en el caso del torneado, depende del material y de los parámetros de corte. La fuerza de corte en fresado es variable por dos motivos. SS es variable y PS es función de AC, que también es variable. Saludos, Mónica, estamos desde Miami, Florida, en Sahar Group Aerospace, en el departamento de manufactura, acá donde hacemos posible y realidad las piezas que previamente son diseñadas en el área de ingeniería, o ese es como el primer paso en un sistema CAD. Posteriormente, que ya tenemos el diseño, pasa a una máquina CNC, que es básicamente un sistema que logra controlar la pieza en base a los ejes X, Y y Z, o donde después se hace un seteo, que es para indicarle a la máquina cuáles son los puntos de trabajo. Posteriormente, que se tiene ya indicada los puntos de trabajo, que este es el panel de control, pasa a la área de programación, que es un sistema CAM, el cual permite hacer realidad ese diseño en el lenguaje de la máquina con código G. Básicamente ese es un proceso mínimo explicado de cómo es el área de manufactura. Estas son las piezas ya terminadas sobre todos los pasos que hemos dicho anteriormente. Buenas tardes. Esta es una fresadora universal de torreta con visualizador. En estos momentos el operario se encuentra haciendo una operación de desbaste con una placa de aluminio. Es una máquina polifuncional, sirve para muchas operaciones, dependiendo de los conocimientos del operario. Es bastante universal.